Hola a todos, ¿cómo estáis? Soy John Hernández y aquí me tenéis una semana más con el vídeo semanal de noticias. Como sabéis, en 30 minutos intento resumiros todo lo que ha pasado en el mundo de la inteligencia artificial. Y esta semana ha sido una semana tranquilita. Hacía mucho tiempo que no decía esto, así que bienvenida es también, porque me ha pillado entre vuelos a México por unas ponencias, jet lag y todas estas cosas, y tampoco habéis tenido tiempo para gestionar una semana de las más moviditas. Aún y así hay cosas bastante importantes, y vamos a empezar por lo primero, y es que el New York Times ha vuelto a publicar una pieza atacando a lo bestia a las empresas de inteligencia artificial. Como veis, tenemos este artículo bastante potente y muy interesante, por cierto, os dejo el enlace en la descripción, en que dice cómo los gigantes de tecnología inteligencia artificial han hecho atajos para conseguir los datos para poder entrenar a sus modelos. Esto no es algo nuevo, es algo que ya habíamos hablado muchas veces y que sabemos que básicamente han scrapeado la web, han scrapeado internet para sacar los datos de inteligencia artificial. Pero en este artículo hay muchos detalles e incluso nombres propios que la verdad es que ponen en la mesa una serie de problemas éticos, morales, incluso legales que habrá que analizar. Lo más importante es lo siguiente. Según ellos, OpenAI hizo Whisper, la herramienta que tienen para transcribir contenido de audio a texto, simplemente para poder reconocer vídeos de YouTube y poder transcribirlos y de esa forma poder así utilizarlos para entrenamiento. Esto es algo muy bestia porque YouTube prohíbe el uso de robots para ver su contenido, pero el hecho de que OpenAI desarrollase Whisper como tal, simplemente para poder transcribir vídeos y poder tener más información de entrenamiento, es muy bestia, aunque viendo cómo hemos sacado Sora, como han sacado Sora los de OpenAI, teniendo en cuenta que no lo han hecho para hacer un editor de vídeo, un creador de vídeos, sino para generar un mundo sintético en el que poder entrenar su inteligencia artificial, esto tampoco me sorprende en exceso, pero es muy bestia que puedan crear una herramienta que a día de hoy es de las mejores herramientas para transcribir, simplemente para poder conseguir transcribir vídeos y conseguir así más datos de entrenamiento. Como veis, el artículo dice que OpenAI transcribió más de 1 millón de horas de YouTube vídeos, lo cual es bastante bestia, pero lo más importante es que ponen el nombre de Greg Brockman, el presidente de OpenAI, como que él personalmente fue uno de los que coleccionaron los vídeos, de los que recogieron los vídeos para poder ser transcribidos y así poder ser utilizados en el entrenamiento. Esto evidentemente pone a Greg en la palestra, ahí delante de todo el mundo, y le supone un problema no solo de imagen pública a OpenAI, que uno de su presidente, básicamente una de las personas más importantes dentro de la compañía, fuese el que hizo físicamente la acción de recoger esos vídeos, sino que además le podría traer problemas legales en caso de que Google haga una demanda por culpa de esta razón, por el hecho de que OpenAI utilizó sus vídeos de forma indebida. Eso no quiere decir que esto esté probado ni mucho menos. Esto es un artículo, como sabéis, periodismo, New York Times, ellos dicen que esto es así y que tiene una serie de fuentes que obviamente no citan y con lo cual tampoco sabemos la veracidad de esta información. Para más INRI, además, el artículo comenta que los empleados de OpenAI discutieron y sabían que eso era algo que YouTube no permitía, que Google no permitía, y con lo cual que sabían que estaban perfectamente en una zona muy gris y que no sabían si lo que estaban haciendo era legal, pero los dio absolutamente igual. El artículo no solo se mete con OpenAI, sino también con Google, porque comentan precisamente que Google quizá no ha tomado una acción más agresiva contra esta situación, sabiendo que OpenAI había utilizado sus vídeos de forma indebida, porque ellos también los habrían utilizado, algo que probablemente no estaba en los términos y condiciones de los contratos con los youtubers que subimos contenido y que evidentemente en ningún caso ponía que ellos pudieran utilizar bots para scrapear ese contenido y convertirlo en entrenamiento de inteligencia artificial. Es decir, es posible que Google no haya sido más agresivo en las acciones contra OpenAI, pensando que la hipocresía de que ellos también han hecho exactamente lo mismo les acabaría rebotando incluso de forma legal, con lo cual no sabemos si eso era así o si es que Google no sabía nada de todo esto y ahora que se estará enterando va a empezar a tomar acciones legales. Tendremos que ver cómo evoluciona. El artículo también se mete con Meta, es decir, a Facebook, y acusan a Mark Zuckerberg de haber hecho esto a conciencia. De hecho, hay un párrafo en el que hablan de que entre sus abogados estuvo discutiendo la opción de hacer licencias para el contenido de entrenamiento, pensando que esa era la forma más legal de hacerlo, pero que no les daba tiempo, es decir, que si tenían que negociar todos sus contratos, se quedarían muy atrás y con lo cual decidieron hacerlo sin permiso y hacerlo de la misma forma que OpenAI y que parece ser que Google y que todos los demás. Así que Meta también recibe en este artículo y desde luego tienen para todos. Esta gente del New York Times van a por todas y están metiendo con todos los grandes.
Bien, el artículo es bastante extenso y tiene mucho más material, así que si tenéis interés en ver un poco más sobre esto, no os lo perdáis porque merece mucho la pena. Esto yo creo que no es algo que nos sorprenda para nada, como he dicho antes, yo creo que esto es algo que ya sabíamos, que éramos conscientes que la inteligencia artificial se había entrenado sin permisos, pero es que no era ilegal hasta ahora, es decir, no había una ley que prohibiese el entrenamiento de inteligencia artificial en el dato público. Otra cosa es que definamos que es inmoral no pedir permiso, pero la realidad es que ilegal como tal no era. Otra cosa es que ahora se defina como que fue ilegal, pero en su momento no lo era. De hecho, es tan importante este tema de los derechos que hemos invitado a una abogada a nuestro curso de inteligencia artificial y tenemos un capítulo que se publica hoy mismo con Neus que realmente os va a explicar todos los ins and outs de todo el tema legal de la inteligencia artificial. Además, esto lo vamos a acompañar con un directo esta semana, os avisaremos estos días de cuándo es el directo con Neus, en el que podréis preguntarle todo lo que queráis. Todo estará obviamente para el grupo de alumnos del curso de inteligencia artificial. Si aún no lo tenéis, tenéis un link en la descripción con un descuento para apuntaros. Bien, más cosas. ChatGPT ha publicado una nueva función para poder editar imágenes en DALL-E y es bastante potente. Bien, si nos vamos a ChatGPT, tenemos una imagen creada, en este caso, que la he hecho con DALL-E, créame un señor elegante con un buen coche en los años 20, y cuando le damos aquí a la imagen, nos va a llevar a un nuevo menú que es diferente. Si os fijáis, por aquí detrás tenemos una barra lateral de chat de texto y por aquí tenemos algunos botones. Esto es algo que la semana pasada ya os avisé que iba a venir porque apareció en la documentación de ChatGPT, pero aún no teníamos acceso a ello. Pues bien, ya lo tenemos. Principalmente lo que nos permite es la edición por texto, aunque no funciona excesivamente bien. Yo le puedo decir aquí, cámbiame el coche por uno más deportivo y básicamente lo que va a hacer es crear una nueva imagen con un coche un poco más deportivo, pero realmente no está editando la imagen, sino básicamente creando una nueva que se parezca a la que ya teníamos. Bien, como veis me ha cambiado el coche, evidentemente estamos en años 20, con lo cual tampoco podemos hacer milagros, pero ha cambiado el coche, quizás sí que es un pelín más deportivo, pero sobre todo me ha cambiado la imagen, no es la misma imagen que teníamos. En cambio, lo que sí que tenemos ahora es este botón que pone aquí lo de seleccionar, que cuando lo pulsamos podemos pintar con un pincel sobre la imagen y hacer lo que se conoce como inpainting, que es cambiar partes de la imagen sin cambiar el resto. Esto sí que es muy potente y fijaros que si selecciono el coche y le digo ahora, cámbiamelo, pon un coche más deportivo de los años 80, por ejemplo, entonces sí que me podrá cambiar solo el coche sin cambiar el resto de la imagen. Y eso es algo muy potente que ya tenía en plataformas como Midjourney o Stable Diffusion, pero que DALL-E no tenía y que realmente lo limitaba mucho en el uso. Bien, como veis me he colocado aquí un Ferrari o algo parecido y desde luego sí que hemos podido ver cómo mantiene el resto de la imagen. Eso no quita que DALL-E sigue teniendo el problema que no es capaz de hacer imágenes realistas y viendo cada vez más las noticias sobre OpenAI, como por ejemplo lo que salió de que tenían esta posibilidad de clonar voces desde 2022 y no lo han publicado, yo creo que es voluntario. Creo que OpenAI no ha querido dar la opción de crear imágenes ultra realistas para precisamente no tener un impacto social mucho mayor con su modelo, a pesar de que sinceramente teniendo herramientas como Midjourney y otras disponibles, es algo que no tiene mucho sentido, pero realmente creo que es opcional, no me creo que no tengan la tecnología para poder hacer lo que hace Midjourney o Stable Diffusion. Hay un uso mucho más útil para esta tecnología del inpainting y que funciona muy bien en DALL-E, que es precisamente cambiar textos que inicialmente no se han escrito bien. Fijaros, he creado esta imagen con inteligencia artificial en la que le pedí un cartel que pusiese Joe's Restaurant en una ilustración de un restaurante de camioneros y como veis, pues como siempre, la inteligencia artificial no es demasiado buena en los textos y me pone estas letras raras, que pone restaurant, una cosa rara, pero utilizando esta herramienta de inpainting, básicamente seleccionando la parte del texto que queremos que cambie, podemos ser más cuidadosos, lo que podemos hacer es poder conseguir que nos cambie. Fijaros que aquí ya me ha arreglado un poco el texto, sigue viéndose mal, pero tras unas pocas iteraciones ya tengo restaurant como lo quería, puedo borrar las letras que no me interesen de aquí y de aquí y a partir de ahí poner lo que nosotros queramos. Así que es una forma muy útil de corregir los errores de escritura de la inteligencia artificial. Desde luego esto abre la puerta a un montón de uso para DALL-E que antes no podíamos tener, porque tenemos mayor control de lo que aparece en nuestra escena sin tener que cambiar toda la escena entera. A partir de ahora, cuando hagáis un logo, podéis cambiar unas letras, podéis cambiar una parte del logo, podéis cambiar lo que queráis, pero recordad que no podréis utilizarlo para imágenes ultra realistas, que es lo que realmente podéis utilizar Midjourney para hacer, porque realmente DALL-E aún peca en esa parte. Bien, estas imágenes que hagáis las podéis utilizar, por ejemplo, para montar vuestra página web. Esta semana, como siempre, el patrocinador del vídeo es Hostinger, que ya sabéis que es un hosting para páginas web espectacular con un precio imbatible. Hostinger tiene un precio de 2,59 € al mes y además os regalan 2 meses gratis en la promoción actual. Está súper bien y la verdad es que no es un hosting cualquiera, sino que es un hosting que tiene un montón de opciones.
Tenéis diferentes planes y podéis pagar según os interese, porque los hay con planes con inteligencia artificial desde 3,99 o planes más sencillos desde 2,59 al mes, que es un precio realmente irrisorio. Además, desde 12 meses ya tenéis el descuento en su mayor parte, aunque evidentemente si compráis los 48 es cuando más descuento tenéis. Pero es que además de esto, si seleccionáis por ejemplo 24 meses, os voy a dar un código de descuento que es inteligencia, que si lo introducís aquí en la casilla del código os bajará un 10% adicional y por ese precio tenéis una web durante todo el periodo que habéis seleccionado. Una vez tengáis la página web creada, que es súper fácil, podéis editarla con drag and drop, podéis mover los botones, lo que queráis, y además podéis ver cómo se ve en teléfono móvil responsive sin ningún tipo de problema, cambiando lo que queráis, donde queráis, y si por ejemplo muevo esta foto para arriba, en la versión web ya me la ha movido de sitio también y me lo deja todo perfectamente encajado. Además, como os decía, tenéis herramientas de inteligencia artificial donde tenéis, por ejemplo, escritores con inteligencia artificial, generador de imágenes, tenéis generador de páginas enteras con inteligencia artificial y algunas herramientas más para ver un poco cómo funciona vuestra web, como el mapa de calor. Además de todo esto, tenéis por aquí un pequeño chatbot en el que le podéis preguntar cualquier problema que tengáis sobre cómo crear una web y con inteligencia artificial entrenado en las instrucciones de cómo funciona Hostinger, os irá guiando de cómo hacerlo. Así que más fácil imposible. Si queréis una buena página web y queréis ataros a un hosting durante unos cuantos meses, porque merece la pena, ya que la web la podéis cambiar todo lo que queráis, pero el hosting al final lo vais a necesitar igualmente, aprovechar esta oferta. Os dejo el link en la descripción porque Hostinger merece mucho la pena y acordaros de aplicar el cupón inteligencia. Bien, en otras noticias, OpenAI ha abierto la beta a los modelos personalizados. Como sabéis, desde hace tiempo se puede hacer fine tuning en los modelos de OpenAI en ChatGPT 3.5 y básicamente lo que podemos hacer es entrenarlo en cierta documentación propia para que funcione mejor en nuestro entorno. Pues bien, han abierto una serie de funciones adicionales, como por ejemplo un pequeño versus que tenemos ahora en el Playground para poder probar cómo funciona el modelo antiguo con el modelo fine tuneado, pero es que además han abierto una opción nueva que se llama Custom Models. Esto básicamente es una profundización en el fine tuning que haces junto con el equipo de OpenAI y eso permite que el modelo no solo tenga un entrenamiento superficial fine tuning a su capa real de entrenamiento, sino que reentrenen de base el modelo en sí, consiguiendo resultados bastante impresionantes. Estos custom models que presentan aquí en este artículo que nos han dado son bastante impresionantes y pueden conseguir cosas muy chulas, pero es que además si le damos al botón de cómo averiguar de cómo funciona esto y hacer un contacto con ellos, nos ponen un pequeño aviso de que esto nos va a costar entre 2 y 3 millones de dólares. Así que poca broma con el tema, que no es para todos los públicos, pero desde luego se pueden conseguir cosas muy espectaculares. Un ejemplo que han publicado, por ejemplo, es el de Harvey. Harvey se ha convertido en un chatbot especializado en legalidad, algo muy interesante y como sabéis que tiene mucha amiga y lo hemos visto ya en el vídeo de hoy con el tema del New York Times, pero que, para que os hagáis una idea, esta gente lo que ha conseguido es que un 97% de los abogados diga que es mucho mejor que la versión base de ChatGPT 4 y básicamente eso consigue que no mienta, que no alucine y que el modelo se apoye en un montón de referencias reales, de forma que cada vez que le pides algo te da no solo una forma de referencias que es útil para un abogado, sino que además te da los enlaces de dónde ha sacado la información para evitar todas esas historias que hemos visto en los periódicos de que algún abogado pedía jurisprudencia a ChatGPT y ChatGPT se la inventaba. Entonces el pobre hombre se iba al jurado y les contaba la historia y se descubría el pastel de que todo eso no existía y quedaba en ridículo. Pues bien, Harvey parece ser un modelo de custom hecho con OpenAI a medias con ellos para dar soporte de inteligencia artificial a los abogados y parece funcionar muy bien. Así que imagino que estamos entrando en esta nueva era de los custom models, aunque evidentemente por ahora hablamos de modelos muy grandes para empresas muy grandes. Cualquier empresa de un volumen importante podrá customizarse ChatGPT para su uso propio, teniendo un funcionamiento mucho mejor que una herramienta fine tuneada, pero obviamente pasando por caja, pagando 2 o 3 millones de dólares. La guerra del talento sigue y sigue bien fuerte. Logan Kilpatrick se une a Google. Logan Kilpatrick básicamente era el que se encargaba de la gestión de los desarrolladores en OpenAI hasta hace unas semanas. Básicamente era el contacto directo entre desarrolladores que desarrollaban todos los temas de APIs, etcétera, y los constructores de GPTs, por ejemplo, con OpenAI. Era una persona muy querida por la comunidad y sorprendió muchísimo cuando decidió irse. Os lo anuncié hace unas semanas que junto con Andrés Carpaz y algunos más que han ido cayendo, cayó este chico Logan que se encargaba de este tema. Pues bien, él en principio dijo que se iba y que lo dejaba y no dejaba muy claro a qué se iba a dedicar, pero unas pocas semanas después ha anunciado que se une a Google como director de producto de inteligencia artificial, un cargo muy superior
a la atención al cliente de desarrolladores que llevaba antes y que realmente le da una posición muy alta dentro de Google. De hecho, en sus agradecimientos dentro de su tweet habla directamente de Sundar Pichai, el CEO de Google, con lo cual es un fichaje de alto standing. Como podéis ver, la guerra de talentos robándose unos a otros no solo pasa con la parte más técnica de la inteligencia artificial, sino con todos los estratos de esta, porque realmente se busca al personal más cualificado para tener el mejor producto posible. Y esto es lo que está pasando constantemente. Otro ejemplo de esto es este artículo en The Information donde dicen que Elon Musk está robando ingenieros entre sus propias empresas. Básicamente hay un ingeniero que ha fichado por xAI, la empresa de inteligencia artificial de Elon Musk, y ha salido de Tesla. Y al parecer, pues este artículo decía que Elon Musk estaba robándose ingenieros a sí mismo, lo cual es una puñetera locura. Pero la realidad es que Elon Musk salió después en un tuit anunciando que básicamente lo había hecho porque OpenAI se lo iba a llevar y que la única opción de retenerle era darle una posición en xAI. Elon Musk ha dicho que en toda su vida como empresario no ha visto una guerra de talento como la que está viviendo en la inteligencia artificial y que es una absoluta locura. Y desde luego los datos lo prueban. Hemos visto últimamente Mark Zuckerberg escribiendo de forma directa a los empleados de Google para llevárselos. Hemos visto fichajes de una empresa a otra. Parece el mercado del fútbol y es una absoluta locura, pero es que el talento es escaso y las necesidades son muy altas. Además, ya sabéis que los sueldos son una puñetera locura. Quiero recordar una vez más que la media de sueldo en OpenAI es de $800.000 al año, muchísimo más de lo que se paga por gente del mismo tipo en otras industrias. Y ojo con esto porque más de 200 músicos, entre ellos Billie Eilish, Rem o J Balvin o Juanes, han hecho una carta abierta pidiendo que se pare la devaluación de la música a través de la inteligencia artificial. Dicen que reconocen el potencial de la inteligencia artificial para hacer que la creatividad humana vaya más allá, pero que realmente mal utilizada y sobre todo utilizada de forma irresponsable está perjudicando mucho al mercado de la música. Evidentemente esto supone que ellos pidan en esta carta que los desarrolladores y las empresas de inteligencia artificial paren de crear herramientas para suplantar a los humanos en el mercado musical. Me parece una petición al aire que no entiendo muy bien qué es lo que quieren hacer con ello. Obviamente se quejan de que las empresas se hayan entrenado en sus canciones sin pedirles permiso, que tiene toda la lógica del mundo, pero como hemos hablado antes, el tema del entrenamiento no era ilegal en su momento, con lo cual veremos hasta qué punto esto les puede llevar a algún sitio o no. Pero la realidad es que pidan que esto se pare me parece una absoluta locura que no creo que vayan a conseguir. Lo que sí que es cierto es que hay muchos artistas muy famosos en esta carta y es algo que realmente va a tener un impacto mediático. Luego veremos si tiene algún impacto real o no. Imagino que de lo que se quejan es de aplicaciones como Suno, que si no la conocéis os explico cómo funciona. En Suno básicamente tenemos una versión 3 que por 8 o 10 dólares al mes, no sé cuánto cuesta esto, pero muy poquito, nos permite hacer un montón de canciones. Fijaros, yo le puedo poner una letra o le puedo decir directamente, créame una canción de desamor y le damos a que genere la letra. A partir de aquí le vamos a decir el estilo musical, queremos pop, Hispanic, vamos a poner en inglés que funcionará mejor, with Latin rhythms. Y vamos a poner algo así, por ejemplo, y a partir de aquí le vamos a llamar a esto Espinas del Corazón, le ha llamado él, le vamos a poner la V3, que es la versión más nueva que está en beta aún, y vamos a darle a crear. En tan solo un minuto aproximadamente nos va a crear una canción de alrededor de 1 minuto y medio que luego podemos extender más allá y que realmente es impresionante. Como veis ya ha terminado, nos ha dado 2 opciones en este caso y vamos a ver la primera. Ya no puedo soportar este amor falso, como tinas del corazón, duele en cada paso. Fuiste promesas rotas, palabras vacías. Ya no quiero llorar. Y esta sería la segunda. Ya no puedo soportar este amor falso, como espinas del corazón, duele en cada paso. Fuiste promesas rotas, palabras vacías. Oh, ya no quiero llorar por tu amor perdido. Como veis, si puede hacer esto en español, imaginaos lo que puede hacer en inglés, que es 20 veces mejor porque el modelo está entrenado en inglés. La realidad es que puede hacer canciones absolutamente increíbles y no me extraña que la industria musical esté temiendo porque realmente creo que vamos a un modelo en que se van a poder crear canciones acorde a nuestras necesidades. Cuando tengamos inteligencia artificial muy personalizada, muy metida en nuestras vidas, que realmente entienda quién somos y cómo somos, lo que vamos a tener es una especie de aplicación que automáticamente va a hacer que aparezcan canciones en nuestro playlist que
nos van a gustar, sin que nosotros necesitemos saber por qué nos gustan o ni que hubiésemos pensado que ese era el estilo de música que nos gusta. Básicamente como pasa en redes sociales, que tú vas pasando reels y ponen el reel más adecuado para ti. Pues eso mismo va a pasar con la música y creo que desde luego eso va a llevar a un caso en que tengamos música muy personalizada, muy concreta para cada uno de nosotros, donde la generación en tiempo real de música vaya a ser algo muy normal. Quizá no se refieren a Suno y se refieren también a que Stability ha presentado su nuevo modelo, la V2 de Stable Audio. En este nuevo modelo, básicamente, se permite crear música, aunque de momento sin letra, pero hasta 3 minutos de una tacada. Y la verdad es que funciona también bastante bien, y una de las funciones que realmente puede estar poniendo a la industria musical en un problema es que permite audio a audio. Es decir, yo puedo tararear una canción y que me cree algo instrumental sobre ese tarareo, o introducir la canción de alguien y que me cree algo parecido, lo cual es bastante complicado. Recordad que Stable Audio además es open source, tiene el uso comercial, tienes que pagarlo, pero para utilizarlo a nivel privado podéis utilizarlo completamente gratis, aunque tenéis que tener un ordenador para correrlo en local o pagar un servicio para utilizarlo en la nube. Si no se refiere a ninguna de estas dos, se podría estar refiriendo a un rumor que hay, que va a presentarse algo esta semana que va a ser 10 veces mejor que Suno, y es que básicamente dicen que va a ser el momento Sora de la música. Yo creo que se refieren a Udio. Como veis, por ejemplo, Udio de momento es una beta que no está abierta y que solo pone que es descubre, crea y disfruta música con otros. Pero básicamente se ha filtrado una canción hecha por esta inteligencia artificial y la verdad es que no es, parece que sea 10 veces mejor que Suno, pero desde luego se nota bastante mejor. Guess it's time to switch that AI ride. Gotta face the music, can't dwell on the past. Building up the rhythm, gonna make it last. Alex, oh, we had our time, but I'm moving on, I'm gonna find my prime. I can't believe they nerfed the Suno, no, no. Bien, como veis, evidentemente hay razones para las que estar asustado por parte de la industria musical, pero no es la única industria que está cambiando. Google ha decidido, o se está rumoreando, o hay una filtración que dice que han decidido cambiar su modelo de negocio. Recordad que Google se gana la vida con las búsquedas y los anuncios. Pues bien, parece que Perplexity, el buscador de inteligencia artificial que te da los resultados en lugar de sugerirte dónde vas a encontrar la información, está haciendo que Google se plantee salir a bailar y cambiar su modelo de negocio. Tenemos este artículo en Financial Times, pero como es de pago, os he traído otro artículo que habla un poco de ello de eltime.com. Y básicamente lo que nos cuentan es que Google está considerando cambiar su modelo de negocio a cobrarle al usuario final. Para los que no conozcáis estos modelos, os presento Perplexity, que es básicamente esta herramienta que digo que ha salido un poco fuerte, que nos va a permitir hacer búsquedas y darnos resultados. Fijaros en la diferencia. Si yo busco, por ejemplo, dime el mejor televisor por 600 euros, fijaros que lo que va a hacer es, en lugar de darme una serie de links azules donde yo pueda ir y visitar diferentes páginas que hablan del mejor televisor, que serán probablemente revistas que hacen un análisis de varios televisores, etcétera, lo que hace directamente es darme una respuesta. Fijaros, basándome en los resultados de búsqueda proporcionados, no hay un consenso único sobre cuál es el mejor televisor de 600 euros, ya que la elección puede depender de las preferencias individuales. Y me sugiere una serie de televisores. Y fijaros que en cada uno de ellos tengo un pequeño botoncito que me llevaría a la fuente, que sería el link que normalmente me daría Google. Y además me lo introduce de varias formas. Por aquí tengo una serie de imágenes, una serie de vídeos de YouTube, etcétera. Así que el formato es mucho más de obtener respuestas y no de obtener sugerencias de dónde puede estar la respuesta. Esto es a lo que se refieren en Time cuando dicen que Google quizá cambie su modelo de negocio, porque esto a día de hoy tienes una opción gratis o una opción de pago. Y yo creo que básicamente lo que Google va a hacer es introducir en su plan de Gemini Pro, que sería el plan de pago de inteligencia artificial, la opción de utilizar sus buscadores con inteligencia artificial en lugar del buscador tradicional. Y estoy absolutamente convencido que dentro de un poco tiempo, un par de años probablemente, ya no vamos a utilizar Google como lo hacemos hasta ahora y vamos a trabajar directamente con estos buscadores que nos dan la respuesta directamente en la cara sin tener que perder más tiempo. En The Information tienen otro artículo exclusivo que hablan de que Jony Ive y Sam Altman están consiguiendo más inversión para su startup de electrónica de consumo.
Bien, como sabéis, Sam Altman, el CEO de OpenAI, y Johnny Ive, el que era el diseñador de Apple en la época de Steve Jobs, probablemente diseñador de tantas cosas tan importantes como el iPhone o el MacBook Air, básicamente han creado una pequeña empresa, o están en ello, están creando una pequeña empresa para crear dispositivos de electrónica de consumo con inteligencia artificial. No se sabe muy bien si van a intentar sustituir el iPhone, el teléfono móvil o qué leches van a hacer, pero la realidad es que están montando esto desde hace meses que lo estamos reportando. El tema es que la noticia que nos cuenta de Information ahora, que recordad que es un periódico de pago, cuesta 40 pavos al mes, pero la verdad es que mete muchas exclusivas sobre el mundo de inteligencia artificial y lo pago porque merece la pena la información que obtenemos. La realidad es que han dicho que están ahora consiguiendo una financiación de cerca de 1.000 millones de dólares con un solo inversor. Esto va más allá porque ya habían hablado con otros inversores anteriormente y probablemente no les va a costar mucho levantar pasta, pero desde luego una empresa en la que tienes al CEO de OpenAI, que tienes a un tío tan famoso como el diseñador principal de Apple durante muchísimos años, que van a crear trastos de consumo con inteligencia artificial, no puede ir mal, y desde luego con esos dos nombres no les va a costar levantar financiamiento, así que podemos esperar que quizá en 2025 tengamos ya algún producto en la calle hecho por esta gente y que realmente revolucione muchísimo la electrónica de consumo con inteligencia artificial que estamos acostumbrados a ver. Así que como no se pongan las pilas los de Apple, los de Google con Android y todos los teléfonos de Samsung, etcétera, esta gente va a venir aquí a comerles la tostada sin ninguna duda. Y por último, por hoy, os traigo un paper muy interesante, yo os he comentado que era una semana tranquilita, de Google, ¿vale? Google DeepMind y Google Research han presentado este paper en que, introduciéndole a una IA una imagen inicial y una imagen final, la IA se inventa el movimiento que sucede entre ellas, lo cual es absolutamente increíble porque realmente podemos crear con inteligencia artificial una imagen de nuestro personaje aquí y luego una imagen de nuestro personaje allá y hacer que básicamente la IA se invente todo lo de en medio. Yo creo que esto es un paper que va a dar muchísimo que hablar en un futuro, esos papers que cuando lo ves inicialmente dices, vale, está muy bien, pero tampoco es para tanto, pero luego en el futuro toda la tecnología se basa en ellos, porque básicamente lo que va a suceder es que, como digo, vamos a coger un punto de inicio, un punto de final, y la inteligencia artificial se va a inventar la película que sucede por en medio. Eso yo creo que va a pasar dentro de no muchos años, ya lo dijo en su día Emad Mostaque, el ex CEO de Stability, y dijo que nuestras teles harían las películas de forma autónoma muy muy pronto, y creo que esto es un avance en esa dirección, porque desde luego yo veo un futuro en que tú le introduzcas, como digo, un personaje o incluso un prompt de texto diciéndole cuál es la situación inicial y cuál es la situación final, y la peli haga, la inteligencia artificial haga una película entera donde sucede todo eso. Bien, si tenéis cualquier duda, dejad un comentario por aquí debajo, ya veis, las noticias de esta semana han sido importantes como siempre, y si no, nos vemos en el próximo vídeo. Chao.